Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Estoy muy complacido por la oportunidad que Universidad Rural me ha dado. Quiero dar las gracias por hacerme partícipe de este proceso de formación académica, el cual concluirá con la obtención de los futuros profesionales del título de licenciado en Ciencias Jurídicas y las calidades de abogado y notario. Esta semana me toca compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 11. Los temas a tratar en esta sesión se titulan Actividad procesal, Primera declaración, Medios de coerción personal y medidas sustitutivas. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, el objetivo de la clase, ¿qué se pretende alcanzar el día de hoy con esta sesión? Bien, al finalizar la clase, el estudiante será capaz de A. Estructurar audiencia de primera declaración, sus instituciones y roles procesales. B. Distinguir las medidas de coerción personal y patrimonial en el proceso penal. C. Distinguir el momento procesal para solicitar medidas sustitutivas de prisión preventiva. Vamos a iniciar por compartir la definición de dos institutos del derecho, que son de vital importancia para empezar a conocer la dinámica de cómo se desarrolla el proceso penal guatemalteco. Y lo primero es desarrollar el concepto de jurisdicción y el concepto de competencia, cuáles debemos definir para poder entender en qué consiste cada uno de ellos. Jurisdicción indica que es una función estatal de impartir justicia y promover la ejecución de los juzgados que tiene el Estado, el cual delega a través de uno de sus organismos, que es el organismo judicial, y a la Corte Suprema de Justicia, para que a través de los juzgados correspondientes se imparta justicia de conformidad con la ley. Y tiene fundamento constitucional, el cual me permito leer, que es el artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Se complementa con el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial y también el artículo 75 de la misma ley. Bien. Entonces, el Estado, si regresamos a las primeras clases de Derecho Penal, vamos a encontrar que existe el ius puniendi y el ius penal. El ius puniendi, entonces, consiste en la única facultad que tiene el Estado como ente soberano de impartir justicia y promover la ejecución de los juzgados. En el caso muy particular del derecho penal, es el único ente encargado de penar, crear las figuras delictivas e imponer las penas respectivas. Únicamente el Estado puede realizar una función jurisdiccional de impartir justicia. ¿Y el Estado por qué? Para el Estado, ¿por qué se indica que es una función? Bueno, en algunas definiciones de jurisdicción hemos encontrado que se define como una facultad o una potestad del Estado. Pero no, debe considerarse que el Estado tiene una función
de juzgar y de impartir justicia de conformidad con la ley. ¿Por qué una función? Porque es una obligación del Estado asegurar la correcta aplicación de las leyes de la República de Guatemala como una obligación. El Estado no únicamente puede, como una facultad, como un derecho, sino también debe realizar esa función de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado como una obligación. Por lo tanto, el Estado tiene esa función o esa obligación de realizar la correcta aplicación de la jurisdicción. Bien, ¿a quién se le otorga la jurisdicción? La jurisdicción se le otorga a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia delega la función jurisdiccional a los jueces de distintas categorías. Bien, ahora, ¿qué es la competencia? Existen múltiples definiciones de competencia, pero vamos a indicar que la competencia es la facultad que tienen los jueces de aplicar la jurisdicción en el ámbito de su competencia que le ha sido delegada. Y la competencia la vamos a clasificar de distintas formas. La competencia de los jueces puede ser por razón de territorio, por razón de la materia, de la cuantía, del turno, del grado, de la especialidad para conocer determinado asunto. Esto es una cuestión muy general. La competencia la vamos a encontrar regulada en el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial. De tal cuenta que jurisdicción va a tener, para poder aplicar las leyes, dentro del cúmulo de leyes que contempla nuestro sistema jurídico, pues todos los jueces que puedan existir, los magistrados de sala. Pero competencia para conocer un asunto determinado, que va a estar limitado para cada uno de ellos en relación de los puntos ya antes indicados. Aunque vamos a conocer tres formas en las cuales se divide la competencia para una mejor ilustración. Clasificación de la competencia. La competencia la vamos a clasificar como una de esas tres formas: como una competencia objetiva o material, una competencia funcional y una competencia territorial. Acuñando lo antes apuntado, volvemos a indicar que jurisdicción para la aplicación del cúmulo de leyes que conforman el sistema jurídico tienen todos los jueces. Pero la competencia para conocer determinado asunto únicamente según corresponda a cada uno de ellos. Iniciamos con la competencia material. Esta palabra viene de materia, y el derecho se puede dividir para un mejor conocimiento de aplicación en múltiples materias. De tal cuenta que existe una materia del derecho denominada materia civil, una materia denominada administrativa, laboral, constitucional y también materia penal. Y dependiendo del asunto que se pretenda discutir o que se le pretenda dar solución, pues la vamos a encuadrar en una especialidad del derecho: civil, penal, administrativo, constitucional, laboral. De tal cuenta que si vamos a discutir un asunto de índole civil o regulado por la ley civil, el juez competente para ejercer su jurisdicción será un juez del orden civil. Si vamos a discutir asuntos en materia laboral, por un despido injustificado, por una reinstalación, por solicitar pagos en cuestión de indemnización o un juicio oral en materia laboral, será un juez especializado en materia laboral quien ejercerá su jurisdicción, porque la competencia de él ha sido delegada. Si pretendemos iniciar una acción en contra del Estado con un órgano administrativo del mismo, pues será un juez especializado en el conocimiento de este tipo de asuntos quien entrará a conocer. Y si vamos a tratar de dilucidar
una situación porque consideramos que una conducta de una persona ha sido encuadrada dentro de un tipo penal que regula la ley penal material o la ley penal especial, tendrá que ser un juez del orden penal quien tendrá que conocer para resolver la situación jurídica de determinada persona, que en su momento podemos indicar o denominar como denunciado. Se da cuenta que la competencia objetivo material va a depender del asunto que nosotros pretendamos ventilar ante el sistema judicial. Bien. Ahora pasamos a la competencia funcional. Y la competencia funcional va a estar reglada por la forma en la cual nosotros vamos a hacer uso de los distintos recursos que podamos encontrar normados en la ley para la correcta aplicación de la justicia. La competencia funcional se establece por las distintas clasificaciones que se dan dentro del sistema judicial en relación a cada órgano a través de un efecto devolutivo de la competencia. La Corte Suprema de Justicia se encuentra dentro de la cúspide del sistema judicial y ella delega a los órganos inferiores o a los juzgados inferiores una competencia. Se da cuenta que existe un momento en que los juzgados tengan necesidad de que un órgano superior revise la correcta aplicación de la competencia cuando se realiza la interposición de algún recurso o algún recurso de alzada, perdón. Es por ello que el conocimiento de faltas o delitos en los cuales tiene como pena principal la multa, pues con el conocimiento de un juez de paz. Pero en algún momento puede ser revisada esa competencia atribuida al juez de paz por un juez de primera instancia. Y la competencia atribuida al juez de instancia pues puede ser revisada a través del recurso de alzada por una sala de apelaciones. Y la competencia de la sala de apelaciones pues puede ser revisada a través del recurso respectivo por la Corte Suprema de Justicia. A eso le vamos a llamar competencia funcional o también en algunos casos denominada competencia por grado. Y la competencia territorial se refiere al ámbito espacial en el cual un juez ejerce su jurisdicción por la competencia delegada en un territorio determinado. Se da cuenta que si los jueces de paz tienen su competencia establecida en determinado municipio y pueden entrar a conocer un asunto en el cual dentro de la competencia funcional o objetiva material puedan entrar a conocer, están limitados si también poseen una competencia territorial distinta porque el hecho se haya cometido en un municipio donde no puedan ejercer su jurisdicción. Lo mismo ocurre en materia departamental y según la clasificación que haya realizado la Corte Suprema de Justicia en relación al ámbito espacial territorial determinado y asignado a cada juez. Bien. Vamos a entrar a conocer entonces las audiencias. Y es importante poder clarear esa situación al indicar que existe una audiencia que le vamos a denominar comúnmente audiencia de primera declaración. Es necesario clarear esta situación porque la declaración de una persona que ha sido denunciada por un hecho constitutivo de delito, pues puede darse en varios momentos. Pero le llamamos primera declaración a una audiencia en la cual vamos a tratar de resolver la situación jurídica en la cual se encuentra como producto de una
de una denuncia o de algún acto introductorio que permita iniciar las diligencias para un proceso penal que pueda desarrollarse en contra de esta persona. Bien, es necesario apuntar ciertos artículos considerados oportunos previo a esto. El artículo 70 del Código Procesal Penal establece denominación. Y es importante porque en algunas ocasiones, erróneamente, se habla indistintamente de conceptos que en realidad son totalmente distintos. E indica que el artículo 70 se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria. El código establece como de forma indistinta sindicado, imputado, procesado o acusado, pero es necesario en este caso indicar que las distintas denominaciones van a ir variando dependiendo de la etapa procesal en la cual nos encontremos. Si se presenta un acto introductorio, tal y como lo regula el artículo 297 del Código Procesal Penal, si se pone una denuncia en contra de una persona, pues hasta ese momento esa persona será una persona denunciada por un hecho delictivo. No se ha instruido nada más en contra de esta persona que una denuncia. Por lo cual es necesario identificar, porque incluso al momento de hacer un requerimiento debemos, dentro de nuestro pronunciamiento, denominar correctamente, según la etapa procesal en la cual nos encontremos, a nuestro patrocinado, a nuestro defendido, si es que nosotros estamos realizando una función de defensa técnica. Bien, de tal cuenta que esta persona va a ser considerada como un sindicado si se le atribuye un hecho delictivo, si se le sindica un hecho delictivo. Procesado va a ser la persona contra la cual se ha instruido o se ha dictado un auto de procesamiento. Después de haberse dictado el auto de procesamiento, entonces esta persona ya es una persona procesada. Acusado le vamos a denominar después de que se dicte un auto de apertura a juicio. Se presenta entonces una acusación y se dicta el auto de apertura a juicio. Y condenado después de haber dictado una sentencia condenatoria. Esas etapas procesales van a permitir la correcta identificación de esta persona. Es necesario indicarles antes de entrar a conocer la primera declaración, porque eso nos va a permitir poder identificar en qué etapa procesal podemos estar, dependiendo de la denominación que nosotros le vayamos a dar a esa persona. Bien. Les indicaba anteriormente que la declaración del sindicado, que se le está sindicando un delito, pues se puede dar en varios momentos. La ley, en el artículo 81, el Código Procesal Penal, en el artículo 81, establece únicamente como declaración del sindicado. No indica en ningún momento que es la primera declaración, pero popularmente le llamamos primera declaración porque es la primera vez que comparece ante juez y se le permite en una etapa procesal que vamos a ver acá en la audiencia la facultad de poder dirigirse al honorable juzgador y declarar sobre los hechos que se les indican. Es una facultad porque el sindicado puede declarar o abstenerse de declarar. En ningún momento va la declaración o la no declaración o
o al abstenerse de declarar, en ningún momento puede ser en el perjuicio del sindicado. Recordemos, y es muy importante, que la declaración del sindicado no constituye prueba. No son medios de convicción que posteriormente puedan ser valorados como prueba. La declaración del sindicado es un medio de defensa. Vamos a darnos cuenta durante el análisis que realizamos que existe una gran diferencia en la cual, en relación a la declaración del sindicado y la de los testigos. En el artículo 81 establece advertencias preliminares que es necesario conocer. Debo indicarles, compañeros, que en ningún momento estoy corriendo ninguna diapositiva en este momento. La siguiente diapositiva será esta. En estos momentos aún no estoy corriendo ninguna diapositiva. Pero es necesario conocer, porque indica, al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y la forma en la que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informarán los derechos fundamentales que le asiste y le advertirá también que debe abstenerse, advertirá que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia, y si fuera el caso, el nombre del cónyuge e hijos de la persona con quien viva y de las cuales depende o está bajo su guardia. ¿Sí? En el numeral 2 del artículo 82, que ya pues propiamente el desarrollo de la audiencia indica, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Acá podemos observar que en ningún momento se le está apremiando al sindicado para que diga la verdad. Sencillamente se le está dando la oportunidad para que él declare. Y si no desea declarar, pues no ocurre nada. El mismo juez le indica que no puede ser obstada en su perjuicio el abstenerse de declarar. Contrario a lo que ocurre con la declaración de testigos, que a los testigos sí se les compele a que deben indicar efectivamente la verdad. Muy importante conocer eso, porque la declaración del sindicado no es prueba, es un medio de defensa que puede utilizar el sindicado en este momento. Bien, en algunos momentos realizo una pausa porque ingresan correos y considero que esta clase del día de hoy, desarrollo de estas etapas, pues es de suma importancia y estoy consultando si me hacen alguna consulta para poder resolverla o ponerme en crisis un instante y darles una respuesta. Pero me han enviado únicamente al sistema. Bien, entonces el día que se ha fijado para la celebración de la audiencia correspondiente, pues se verifica la presencia de las partes por parte del secretario y del oficial que asiste a la audiencia, verificando que se encuentre efectivamente el Ministerio Público, el sindicado, el abogado defensor, y si ya se ha constituido querellante, pues se le permite también la participación, y si no, únicamente en la calidad de agraviado, también se le permite presenciar la audiencia de primera declaración del sindicado. Bien, cuando se inicia la diligencia, para los que han estado en audiencia de primera declaración, ya estando identificadas las partes con sus respectivos documentos de identificación, entrará el juez que preside la audiencia, y por respeto a la alta investidura que recae en el honorable juzgador, es necesario ponerse de pie
no por reverencia a la persona, sino por la alta investidura que ejerce en ese momento el honorable juzgador, que recae en él la facultad de impartir justicia. ¿Cómo se va a desarrollar entonces la audiencia? Primero, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripciones de los elementos de convicción existentes. Eso implica entonces que posteriormente que presente la persona, que puede ser a través de una citación u otro medio de coerción personal, que más adelante lo vamos a ver, el sindicado se encuentra el día y hora en la sala de audiencia. Entonces el juez le concede la palabra al fiscal para que intime los hechos. ¿Y en qué consiste la intimación de los hechos? La intimación de los hechos consiste en que el fiscal le exponga al sindicado el hecho por el cual se ha iniciado las diligencias o los actos introductorios en su contra, para poder iniciar en ese momento un proceso penal, indicándole la calificación jurídica que tiene el hecho, la forma de comisión, indicando todos los elementos básicos, modo, tiempo, lugar, y las circunstancias en las que se considera pudo haber sido cometido. Bien, en un momento le damos respuesta a lo que indica su compañero. Bueno, entonces, básicamente eso es intimar el hecho. Y entonces le indican al sindicado: porque usted, señor Juan Pérez Hernández, el día, le indican el día, la forma en la que se cometió y el lugar, realizó los actos y le describen todas las circunstancias con las que cuenta en ese momento el Ministerio Público. Y toda la narrativa, los elementos importantes, todo elemento concomitante que permita orientar al señor juez el conocimiento de un hecho, y tal y como lo establece el artículo 5 del Código Procesal, dentro de los fines que tiene el proceso penal, primero, la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, si efectivamente el hecho que se está narrando e intimando constituye un hecho delictivo o si es una falta, las circunstancias en las que se pudo haber cometido, la posible participación del sindicado, porque hasta esos momentos solo se presume que podría haber participado en hecho delictivo, sin importar las circunstancias en las que pudo haber sido aprendido o se le pudo aplicar una medida de coerción. No, en ese momento no se discute más que solo la posible participación. Y la calificación jurídica provisional. Provisional porque en cualquier momento puede cambiar esa calificación. Si recordamos las clases de derecho penal, pues existen elementos positivos y elementos negativos del delito. Y en algún momento, inicialmente, se le puede dar una calificación de cualquier delito, de los que regula el Código Penal o de los que regulan una ley penal especial, pero también se puede en cualquier momento del proceso demostrar que existen, tal y como lo indica el Código Penal, causas de justificación o alguna circunstancia que modifique la responsabilidad penal, lo cual va a devenir en una calificación jurídica distinta a la inicial. Es por eso que se inicia calificando provisionalmente el hecho delictivo. Las disposiciones legales aplicables, es decir,
donde se encuentra normado esa conducta típica antijurídica que provisionalmente se le está sindicando a una persona. Y descripciones de los elementos de convicción existente. Los elementos de convicción existentes son todos los medios que en ese momento cuenta el Ministerio Público para justificar la intimación del hecho y para justificar la posible participación del sindicado. Esos medios de convicción han sido las evidencias que se han podido recabar por parte del Ministerio Público para poder justificar ese requerimiento en ese momento. Esos elementos de convicción incorporados al proceso adecuadamente desde el inicio, desde estas primeras diligencias, puede ser que en una etapa procesal distinta a la que estamos viendo en estos momentos va a constituir plena prueba, pero hasta el momento solo son elementos de convicción. En algún momento vamos a valorarlos efectivamente como prueba, ya como elementos de probabilidad, que eso se van a diligenciar en una etapa distinta denominada juicio. Hasta el momento solo son elementos de convicción. Cualquier elemento que haya podido recabar el Ministerio Público que pueda presumir que efectivamente la persona sindicada ha participado o es el responsable de un hecho delictivo. Indicamos que ha participado porque si recordamos un tema desarrollado hace unas semanas cuando hablábamos de los grados de participación, y hablamos del autor y del cómplice, pues existen grados de participación. Es por eso que los elementos de convicción van orientados a indicarles, ¿sí? Con palabras sencillas, o a orientar al honorable juzgador, quien decidirá la posible participación o el grado de responsabilidad que posee el sindicado dentro del hecho que se le atribuye. Indica: ¿qué sucede cuando el sindicado acepta declarar y cuenta la veracidad de los hechos que se imputan y posteriormente se arrepiente y niega los hechos? Mire, el sindicado, eso es lo que tenemos que tener bien claro, ustedes deben de apoyar al sindicado realizando una defensa técnica efectiva, dependiendo de las circunstancias que se vayan a dar en cada caso particular. El sindicado inicia desde el primer momento ejerciendo una defensa material, pero con el auxilio técnico y profesional de cada uno de ustedes, el sindicado tendrá una defensa técnica jurídica. Se da cuenta que corresponderá a cada uno realizar una valoración de cada circunstancia para establecer si el sindicado debe o no declarar. En esos momentos, el sindicado puede, en relación a lo que dice el compañero, el sindicado puede variar su declaración, porque la declaración, como lo apuntaba anteriormente, no es un medio de prueba, es un medio de defensa, pero se debe justificar en algún momento y se va a valorar en algún momento la veracidad de sus declaraciones. Pero entonces debemos nosotros de valorar para evitar estar cambiando en algún momento las declaraciones del sindicado. Debemos de valorar si declara en la primera audiencia o declara con posterioridad. Ahorita vemos por qué. Indica: si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Y entonces, les consulto. Están asistiendo técnicamente a una persona. Se le da vamos en el segundo paso y a su sindicado, si ustedes están realizando una defensa técnica, pues le da el tiempo para declarar y le indica que lo puede hacer libremente.
ya que le permiten declarar al sindicado o no. No vamos a esperar respuestas, solo realiza una valoración. ¿Qué piensan? ¿Es prudente que el sindicado declare o no? Para los que tienen la idea de que es necesario que el sindicado declare, vamos a pasar al siguiente punto. Indica, después de declarar el sindicado, puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Entonces, volvamos. ¿Será prudente en ese momento declare? Porque de lo que declare el sindicado, el honorable fiscal estará tomando nota de elementos muy importantes o que él considere de relevancia para complementar alguna información necesaria dentro de su teoría del caso. Estará tomando nota y sobre eso, pues él someterá a un interrogatorio al sindicado. Igualmente el defensor, por supuesto, pero si el sindicado no declara, el fiscal entonces estará muy limitado en poder cuestionar o interrogar al sindicado. Si este no ha declarado, no se le puede cuestionar sobre algo que no ha declarado. Entonces, como un medio, como una estrategia de defensa, puedo indicarles que lo más prudente es que el sindicado no declare. Sin embargo, se le puede solicitar al honorable juzgador tiempo para poder cuestionar al sindicado sobre aspectos muy importantes. ¿Qué le podemos preguntar al sindicado como abogados defensores si este no ha declarado? No le podemos cuestionar mayor cosa, pero sí le podemos solicitar que nos responda ciertos cuestionamientos muy importantes. En primer lugar, de su residencia, indicándonos si es un lugar en donde ha vivido, cuánto tiempo tiene de vivir, si es un lugar propio o si renta. Cuestionándolo acerca del lugar de trabajo y el tiempo que tiene de laborar. ¿Por qué? Porque debemos nosotros dejar un precedente de que el sindicado en ese momento, al proporcionarnos esos datos, estaremos nosotros evidenciando que el sindicado tiene arraigo. Que es una persona que necesariamente va a estar en un lugar porque tiene compromisos en sus relaciones laborales y sociales que cumplir y atender en un lugar determinado. De tal cuenta que si podemos establecer que el sindicado lleva muchos años de vivir en el mismo lugar, tiene muchos años de laborar para un mismo patrón, podemos establecer que existe un interés directo en permanecer en el mismo sitio, de tal cuenta que podemos acreditar el arraigo. Claro, por supuesto que el arraigo lo vamos a acreditar también con documentos justificativos, pero no es en este momento que lo vamos a acreditar. Sencillamente que debido a voz del sindicato, debemos acreditar el arraigo. Y una pregunta muy importante para el sindicado, cuestionarlo acerca si sabe efectivamente que está siendo sometido a un proceso penal y si existe la disposición para someterse a la judicatura de quien juzga. De tal cuenta que ese sometimiento legal implica el compromiso firme de presentarse en cualquier momento que el juez así lo solicite. De esta forma estaremos acreditando el arraigo. Bien, muestren y argumenten la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Bien.
Entonces se pronunciará el fiscal y argumentará si existen elementos o no que considera la justificación de ligarlo al proceso. Y el abogado defensor intervendrá también exponiendo de forma clara y eficaz sobre la no necesidad de ligarlo al proceso. Entonces, el no ligarlo al proceso, solo si se liga al proceso, pues se liga al proceso y tendrá que pasarse a la etapa que debe continuarse. De no ser así, de no ligarlo al proceso, se puede emitir una resolución, pero esa resolución entonces consiste, en, tal y como lo regula el artículo 272 del Código Procesal Penal, en dictar una falta de mérito. ¿Y en qué consiste esa falta de mérito? Veamos. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Casos en los cuales solo podrá ordenar alguna de las medidas sustitutivas en prisión preventiva. Bien. También es importante que para ligar al proceso penal debemos estar a lo que establece el artículo 320 del mismo cuerpo legal. Indica lo siguiente. Auto de procesamiento. Inmediatamente al dictar el auto de prisión o la medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Dice, solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria. Después de haber escuchado al sindicado, puede dictarse el auto de procesamiento y los argumentos que establece este numeral 4 del artículo 82. Dice, las preguntas que se le hace a la persona debe ser específicamente de lo que declara o algo que se dude del expediente. El interrogatorio debe ir orientado a la duda que se tiene de lo que ha declarado o lo que no ha quedado pues, efectivamente claro. Su declaración del sindicado. Se me cuestionan acá. Las preguntas que se hacen a la persona debe ser específicamente a lo que declara o algo que se dude dentro del expediente. Se da cuenta que debe ir orientado a lo que está declarando en ese momento el sindicado. Por eso, regresemos en este punto. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor, pero en relación a lo que esta persona está declarando. Bien. Si el juez decide no ligar a proceso y dictar la falta de mérito, entonces la audiencia en ese momento quedará finalizada. No tiene objeto lo demás si no se liga a proceso. Si se liga a proceso a una persona, entonces pasamos al punto 5. Indica. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestre y argumente sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. No hemos entrado a conocer las medidas de coerción. Las vamos a conocer posteriormente por cuestiones de cómo está estructurado el programa de estudios, pero en ese momento, entonces, el juez tendrá que decidir, después de escuchar los argumentos del fiscal y el defensor, la necesidad de una medida de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Pero esta medida de coerción que solicitará el fiscal, pues será la prisión preventiva.
y el defensor la necesidad de una medida de sustitución de la prisión preventiva. Considerando también que para dictar prisión preventiva, pues existen dos parámetros, dos argumentos que se deben de cumplir, de lo contrario no se puede dictar una prisión preventiva. Recordemos que una de las cosas más sagradas que tenemos las personas, es nuestra libertad. Y el derecho penal moderno, pues tiende a asegurar la libertad del sindicado, tiende a ser un derecho rehabilitador, no tanto sancionador. Y se debe tener como última ratio la limitación a esa libertad en aplicación al principio favor rey. Lo último que se puede limitar a una persona es su libertad. Y entonces, cuando sí existe necesidad de dictar, pues, una medida de coerción consistente en la prisión preventiva, solo se puede solicitar porque exista un peligro de fuga o porque exista obstaculización a la averiguación de la verdad. Solo en esos casos. Es por eso que, si volvemos al punto número 3, perdón, al punto número 2, cuando se le da ocasión a que el sindicado pueda declarar, pues no se declara, pero sí se le hace el interrogatorio en relación a que existe voluntad de someterse al proceso penal, porque eso estará evidenciando que no existe obstaculización a la averiguación de la verdad. Y cuando se le cuestiona si existe una relación laboral con patrono, si existe un domicilio fijo, pues en este momento estaremos estableciendo el arraigo y estaremos descartando la posibilidad del peligro de fuga. Ahora, esta necesidad de la medida de coerción, pues el fiscal la tendrá que plantear y justificar con los atestados necesarios o con los argumentos que sean válidos. No es solo requerimiento, sino que se tiene que justificar. Hace días estamos en una audiencia de primera declaración y pues cuando llegamos a este argumento, un querellante, porque también se le da intervención, querellante, solicitaba que además de la medida de coerción se le certificara al conducente al sindicado por otro delito. Primero, no es el momento procesal y tampoco se plantearon los argumentos necesarios para poder justificar la necesidad de la medida de coerción y tampoco para que se iniciara una carpeta distinta, si era necesario, para iniciar persecución penal por otro delito. De tal cuenta que se resuelve contrario a los requerimientos si no se cumple con ese presupuesto. No solo de argumentar de viva voz, sino también con documental o con la forma que sea necesaria según las circunstancias para poder realizar ese requerimiento. Este es el artículo 259 del Código Procesal. Se podrá ordenar prisión preventiva después de oír al sindicado. Muy bien, ya lo escuchamos en audiencia de primera declaración. Cuando media información sobre la existencia de un hecho punible. Muy bien, se dictó auto de prisión preventiva es porque sí existió un hecho punible. Y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. El segundo párrafo dice algo muy importante. La libertad no debe restringirse, sino los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado al proceso.
Ahí es donde se recoge el favor libertad, el principio de favor libertad. Solo para asegurar que el sindicado estará presente dentro del proceso. Bien. El artículo 161 dice casos de excepción. En delitos menos graves no será necesario la prisión preventiva, salvo que exista presunciones razonables de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y el segundo párrafo es muy interesante porque es muy importante que lo tengan presente al momento de realizar argumentos en los delitos que así se contemplan. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espere dicha sanción. Es muy importante tener claro y conocer esto porque en muchas ocasiones se cometen aberraciones jurídicas y se envían a prisión preventiva en algunos casos y no se favorece como una medida de sustitución y la pena que se espera no es de prisión, la pena que se espera es de multa y ocurre en algunas ocasiones en hechos de tránsito, no tiene pena de prisión. Sin embargo, el sindicado va a penar un par de días, un día, dependiendo de las circunstancias, cómo se maneje en distintos sectores, en distintos lugares, pero la pena que se espera es de multa, entonces no tendría razón de ser y que esta persona, pues, pene algo, esté penando algo que no se espera al final de una sentencia. El artículo 262 establece el peligro de fuga. Indica, para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente las circunstancias. El arraigo en el país es lo que estamos hablando. Al momento de la declaración del sindicato, que no declare, pero que sí hay que establecer efectivamente el arraigo. Y eso se desarrolla en el numeral 5, cuando se argumenta sobre la no necesidad de una medida de coerción, sino el favorecimiento del sindicado con una medida sustitutiva de la prisión. Determinado por su domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y existen otros numerales. La pena que se espere como resultado del procedimiento, la importancia del daño resarcible o actitud del sindicado y adoptada voluntariamente frente a él, cuando se le indica al honorable juzgador que efectivamente está consciente del proceso que se instruye en su contra y que voluntariamente colaborará y estará presente en todas las diligencias que le sean requeridas. Entonces está adoptando una postura voluntaria frente al proceso. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento y en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La conducta anterior del imputado. ¿Cómo acreditamos la conducta anterior del imputado? Esa la tenemos que acreditar de forma documental. Cuando personas reconocidas y honorables dentro de su comunidad dan fe de la conducta intachable que pueda tener el sindicado. ¿Quiénes son esas personas que pueden emitir un juicio de valor en relación a la conducta intachable del sindicado? Pues si existe un líder religioso, que puede ser un sacerdote o un pastor acreditado, por supuesto, y que le confiera una carta de buena conducta. Puede ser el cocó de su comunidad, incluso el alcalde. Artículo 163, el peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad. Y existen tres supuestos. Destruir o modificar, ocultar o suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal y reticente. Y 3, inducir a otros a realizar tales comportamientos.
Bien, cuestionan sobre tener claro en cuanto a la instigación de los hechos en esa primera declaración por parte del Ministerio Público, pero ¿qué se debe argumentar en favor del sindicado? Bien, en favor del sindicado pues, va a depender de qué tipo penal sea por el que se haya iniciado un acto introductorio que deviene en la necesidad de resolver una situación jurídica. Lo que se pretende en este caso, si estamos realizando una defensa técnica, va a depender de las circunstancias, pero cuando en la sesión anterior indicamos que una vez que se empieza a instruir un proceso penal en contra de un sindicado, es un proceso tortuoso y difícil para él. Que una persona sindicada de algún hecho delictivo salga bien librado, eso nunca va a ser posible, porque solo con el hecho que se instruya proceso penal en su contra, pues ya están padeciendo él y su familia. Lo que se tratará realizando una defensa técnica es que el sindicado salga lo menos perjudicado y dependiendo de la situación que nos encontremos, porque imaginemos que sea una persona sindicada por un delito de asesinato, que sea una persona sindicada, en este caso, realmente que salga con una falta de mérito, pues solamente será un golpe de suerte. Que salga menos perjudicado sería lograr, mediante argumentos y con nuestros medios de convicción, lograr cambiar acá está, la calificación jurídica provisional a una calificación distinta a la que solicita el Ministerio Público. Si el Ministerio Público solicita o indica una calificación jurídica de asesinato, pues lo menos perjudicial para el sindicado será cambiar la calificación jurídica o homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿qué se va a argumentar en cada audiencia? Va a depender de qué tipo penal se les indique a una persona determinada, a su patrocinado. De tal cuenta que si es un robo agravado, pues nosotros tendremos que realizar una argumentación para cambiar la calificación a hurto, de tal cuenta que posteriormente nosotros podemos solicitar una sustitución, porque existen tipos penales que no permiten una sustitución de la medida de coerción. Entonces, en la práctica se dará a conocer que cada caso tiene una matiz distinta, de tal cuenta que tenemos que realizar nuestro análisis de gabinete en el escritorio para poder presentar una defensa técnica penal. Va a cesar en ese momento, pero posteriormente se puede iniciar, porque si leemos el artículo 172 indica cuando no existen elementos, pero si posteriormente existen elementos se puede iniciar nuevamente la persecución penal. Pues cada caso es distinto y en la práctica ustedes podrán realizar esa valoración que en estos momentos indicamos. Indica acá que se considera que la función de defensa técnica es descargar la mayor carga posible del sindicado, convenciendo al juez. Sí, efectivamente, hasta la medida que se pueda, porque hay hechos que tampoco se pueden variar de forma radical. Lo único que podemos hacer es tratar de menguar o descargar, como indica el compañero, pues parte de los argumentos que ha indicado la Fiscalía, de tal cuenta que pueda ser beneficiado en algún momento con una medida sustitutiva. Bien. 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y el día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo un plazo no mayor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia
del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bien. Nuevamente se le confiere la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo razonable de la investigación. Y el plazo razonable de la investigación, pues cada uno lo va a considerar de forma distinta. El fiscal puede argumentar que necesariamente o razonablemente para la investigación y la presentación del acto conclusivo, él necesita 5 meses. Y la defensa tendrá que plantear los argumentos indicando que no es necesario tanto tiempo y que solicita que el plazo de investigación sea de 1 mes o de 2 meses. Por eso se indica plazo razonable, no hay un parámetro, sino que es una valoración que se hace en relación al caso que se plantea concretamente. Y el juez debe resolver, acogiendo cualquiera de las dos propuestas que tengan, cualquiera de los dos pronunciamientos, o considerando el más prudente. Y de una vez se fija la fecha y hora para el acto conclusivo. ¿Y en qué consiste el acto conclusivo? Bueno, el acto conclusivo es el resultado de todas las diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público dentro del plazo que se ha establecido para poder realizar la investigación y presentarlo ante el juez. ¿Qué decir? Documentalmente. Esto es la presentación del acto conclusivo de forma documental y se sirve para fijar el día y hora para la audiencia de etapa intermedia, que debe ser en un plazo no menor de 10 días después del acto conclusivo, de la presentación del acto conclusivo, ni mayor de 15 días. Bien, no puede ser posterior al acto conclusivo en el día número 10, tampoco puede ser en el día número 16. Esta audiencia aún la preside el juez controlador, o sea, el juez de primera instancia. Dice, una pregunta. El MP trata de ligar a proceso al sindicado. Dice que el mismo Estado viola la libertad de las personas al tratar de ligar. Bueno, pues el Ministerio Público realiza la función que le corresponde. Según el artículo 251 es el encargado de la persecución penal. Pero si revisamos el artículo 108 del Código Procesal Penal, cuando me permito leer, pues en algunas circunstancias, pues también el Ministerio Público puede hacer requerimiento a favor del sindicado a través de un principio denominado principio de objetividad. Indica lo siguiente: objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio, aún en favor del sindicado. Entonces, sí, en algunas ocasiones el Ministerio Público solicita el sobreseimiento y solicita que se le... o solicita, si es en acto conclusivo, el sobreseimiento, o puede solicitar la desestimación y solicita al juez que la autorización para abstenerse de ejercer la persecución penal, tal y como lo establece el artículo 310. Pues puede desestimar una denuncia en algunos casos. Entonces, yo considero que también el Ministerio Público, dependiendo de las situaciones, puede realizar requerimientos incluso a favor del sindicado, en relación a lo que el compañero cuestiona. Fíjate, el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal en cada una de las intervenciones, es decir, en el interrogatorio, en la necesidad de ligar a proceso y en la necesidad de la medida de coerción, así como también en el plazo razonable. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo requiere. En algunos casos, la víctima, constituida como querellante, únicamente como víctima, pues está presente. Y una de las técnicas que hemos podido observar cuando existen
asistentes, abogados que dan asistencia técnica a la víctima, solicitan al juez que antes de realizar el requerimiento sea escuchada a la víctima, lo cual en algún momento consideran oportuno por, por, por estrategia legal el dar la intervención a la víctima. Y el honorable juzgado, pues sí, en algunas ocasiones lo permite. Cuestionan si en la primera audiencia se alega que una persona es inocente. No, no se alega que una persona es inocente. Pues indicado no es inocente. Por eso iniciamos con las denominaciones. Y no se está discutiendo culpabilidad o inocencia. Aquí se está probabilidades de que pudo haber participado en un hecho delictivo y que por eso se inicia el proceso penal en contra. No es necesario en estos momentos porque no es el, el juez que preside el que emitirá una valoración en cuanto a la inocencia o no. Por lo tanto, el argumento debe ir orientado a solicitar o indicar que o el hecho no constituye delito para solicitar una falta de mérito, o el requerimiento debe ir orientado a cambiar la calificación jurídica para poder solicitar posteriormente una medida de coerción. Bien, vamos a hablar en cuanto a las medidas de coerción del imputado. Y la coerción es obligar a una persona a realizar una cosa que no quiere, forzarlo a realizar algo. Y entonces existe una coerción lícita y una coerción ilícita. La coerción lícita es la que va a realizar el Estado de forma legal, que el Estado es el que nos puede obligar a efectivamente cumplir con la ley, aún en contra de nuestra voluntad. ¿Verdad? Y esas son las características de la ley penal. La coercibilidad. De forma obligatoria debemos realizarlo. Porque en nuestro libre albedrío no quisiéramos entonces cumplir la ley. Haríamos lo que quisiéramos. Pero esa característica tiene la ley penal, de obligarnos a realizar algo incluso en contra de nuestra voluntad. Y si es el Estado y es de forma legal, es lícito. Es un particular y no está facultado para poder realizarlo, esta obligatoriedad, o que nosotros realicemos una conducta que no queremos, entonces sería una cuestión ilícita. Bien. Lo primero, el primer medio de coerción están regulados, si no estoy mal, en el artículo 254. Me equivoqué. Sí, coerción personal del imputado. El código regula dentro de esta sección primera del capítulo 6, artículo 154, presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado de un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Eso no es coerción personal, porque él voluntariamente se presenta, no es coerción personal. Ahora, el artículo 155 regula la citación. Indica, cuando fuere necesario la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o su conducción. Bueno, entonces le notifican y lo citan para que comparezca. Y es donde entran los poderes que dimanan de la jurisdicción, ¿verdad? Notio, vocatio, coertio, judicium, executio. Y cuando el juez convoca, o sea, realizando el principio de notio, convoca, o sea, cita. Incluso si no quiere llegar la persona a la cual se cita, entonces existen repercusiones legales en el fondo. Es una cuestión obligatoria, no se le está cuestionando su voluntariedad. ¿Sí quiere o no quiere? Debe comparecer. Y entonces esta sí es una coerción personal en contra del sindicado.
Bien, también le indica el no querer puede ser conducir. La otra se denomina permanencia conjunta y está regulado en el artículo 256. Indica cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no fuere posible individualizar al autor o a los partícipes y a los testigos y se les debe proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí, si antes de informar ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso y si fuera necesario también se ordenará la permanencia en el lugar de todos. Bien, cuando se indica que deben permanecer todas las personas desde el primer momento de la averiguación, en doctrina eso se le llama retención, porque solo la disposición de permanecer en el lugar sin que se pueda retirar, que se puedan ir, sin que se puedan modificar nada, simplemente tienen que estar presentes en ese mismo lugar en donde se ha indicado esa medida. No están detenidos, no están, su situación jurídica no está perjudicada ni lesionada. Sencillamente están obligados coercitivamente a permanecer y mantenerse en ese lugar. A eso le vamos a llamar permanencia conjunta o doctrinariamente retención. El artículo 173. ¿Y en qué consiste la conducción? Específicamente en eso que establece ese artículo. El 173 regula la citación cuando la presencia de una persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación del Ministerio Público, del juez o el tribunal, la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Y se establece el contenido de la citación. Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado a las costas que causar. Entonces, debe necesariamente comparecer, aún por la fuerza pública, por medio de la fuerza pública. Si una persona ha sido citada legalmente y no se presenta, el juez en ese momento puede solicitarle a la policía, que es la fuerza pública, que vaya a su domicilio o a su lugar de trabajo y básicamente que lo traiga ante él porque es necesaria su presencia. A eso le vamos a dar conducción. No está siendo aprendido. El hecho de conducir a una persona no implica realizar otro acto más que trasladarla al lugar a donde debe requerir. Algo muy importante es como estudiosos del derecho, pues tienen claro que es necesario que en algún momento que se les consulte puedan orientar adecuadamente a las personas que solicitan la asistencia técnica. Existe una creencia errónea dentro de la población de que existen 3 citaciones antes de realizar una conducción y es totalmente falso. No tiene asidero legal ni tampoco histórico. Sencillamente que ha sido una creencia popular. Previo a ser conducido debe existir 3 citaciones. No. Para la conducción o para la aprehensión, eso puede realizarse sin haberse sido citado. Máximo para la aprehensión, si existe necesidad y el Ministerio Público al juez contralor logra justificar que existe peligro de fuga, pues sin necesidad de haber realizado ninguna citación, se impone la medida de coerción consistente en la orden de aprehensión. Y eso se ejecuta a la brevedad posible para asegurar la presencia del sindicado juicio. Y la prisión preventiva, que es
una medida de coerción que se va a dictar por la necesidad del peligro de fuga, tal y como lo establece el artículo 259, el cual ya le habíamos dado lectura, pero vamos a recapitular. Después de haber sido oído el sindicado, cuando media información de la existencia de un hecho punible y motivos racionales para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él, y cuando existe peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Bien, el artículo 259 entonces nos regula la prisión preventiva, que se podrá ordenar la prisión preventiva después de ir al sindicado, o sea, después de haber realizado la audiencia de primera declaración. Cuando media información sobre la existencia de un hecho punible, un hecho calificado como delito, y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Por eso indicamos anteriormente, el grado de participación puede hacer que la persona sindicada efectivamente ha cometido el hecho o simplemente ha participado en él, aún desconociendo la existencia de un hecho punible. ¿Bien? ¿Cuándo entonces se va a dictar auto de prisión preventiva? Se va a dictar auto de prisión preventiva cuando exista peligro de fuga, tal y como le indica el artículo 262, y peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. La sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes, y son las que están nominadas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Están claramente nominadas y vamos a leer unas. Sustitución. El primero es el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin la vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Y existen nominados. ¿Qué medidas son las que pueden sustituir la prisión preventiva? Y también existen establecidos en qué delitos, en qué casos no se puede gozar de una sustitución de la prisión preventiva. Y existen leyes especiales, penales especiales, en los cuales también se establece que no se podrá otorgar sustitución a la prisión preventiva en ciertos casos. Bueno, las medidas sustitutivas que establecen, ya leímos la primera, la segunda, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informaría periódicamente al tribunal. 3, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o a la autoridad que se designe. 4, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 5, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 6, la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte el derecho de defensa. 7, la presentación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valor, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas. Nominado se encuentra dentro de las medidas sustitutivas hasta el numeral 7, pero en un párrafo, que en su parte conducente indica: en casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad. En muchos casos se han utilizado
esta medida sustitutiva. La simple promesa del imputado de someterse al procedimiento. A eso le vamos a conocer en doctrina como caución juratoria. La promesa del imputado de comparecer y de someterse al procedimiento. Y puede ser tomado como válido para poder sustituir la posible aplicación de una prisión preventiva en su contra. Bien, señores estudiantes, verdaderamente me siento ahí complacido de estar apoyando en el proceso de formación académica que han decidido emprender con el esfuerzo como Universidad Rural. Y agradezco también a Universidad Rural por la ocasión que me brinda de poder contribuir en este proceso. Como siempre, les indico que el medio de comunicación con el que contamos para poder interactuar es el correo electrónico, el cual es de conocimiento de cada uno de ustedes y pueden hacer llegar las preguntas e inquietudes o comentarios que consideren oportuno, que puedan contribuir al fortalecimiento de la clase y pueda ir clareando las distintas dudas, despejando las dudas que se susciten en relación al tema desarrollado en cada semana. Espero contribuir ahí al darle respuesta a sus cuestionamientos que me han hecho llegar y espero poder saludarlos en la siguiente semana. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero poder saludarlos en una próxima clase.